En política todo es cíclico. No hay algo que se quede estático durante una época. Eso quiere decir que los mártires algún rato van a volver. Hoy por hoy no. Hoy por hoy estamos ante un electorado que prefiere que el político sea claro, transparente, directo y en lenguaje fácil. Así de simple. Entonces, ¿por qué razón vemos todavía en política que se empiezan a cultivar mártires para empezar a sembrarlos para el 2029? Casi es como una coraza política también, valga la redundancia de repetir la palabra política cada rato. Es una manera de decir, cuidado, me haces presidente. Lo hemos visto en el caso reciente del alcalde de Guayaquil, que enfrenta un proceso judicial, pero lo reviste un poco de persecución política para proteger un poco el contexto real de ese proceso. Pero no vamos a hablar de ese tema porque eso es algo que tiene que definir la justicia y no los analistas, sino más bien el proceso de cómo la narrativa es, cuidado me haces presidente, cuidado te equivocas y me conviertes en el nuevo presidente. Y nos ponemos a analizar qué ha pasado cuando en la historia reciente del Ecuador ha pasado una situación similar. Muchos decían que cuando Lazo del gobierno de Lazo detuvo a Leonidas Issa ya era presidente, ya salió un presidente en gestación, y en el momento que Leonidas Issa se puso en la papeleta, apenas sacó menos que un 5%. Lo mismo pasó cuando dijeron que Jan Topic iba a ser presidente porque lo persiguieron y una narrativa bastante similar, y su candidato no pasó de un solo dígito. Los votos son móviles, los votos son convenientes a quienes los están eh, promoviendo, pero la gente tiene su propio criterio para votar. La gente no se deja cocinar mártires. Cuando Bucaram volvió, después de 20 años de exilio, llenó las calles, pero por la curiosidad. La gente quería verlo Bucaram en Ecuador. Finalmente su movimiento terminó pereciendo posteriormente. No fue el sueño del mártir que él se imaginó. Y lo mismo puede pasar con otros políticos en exilio que a lo mejor piensan que al volver tocando la tierra serán de nuevo presidente. Es muy difícil determinarlo, porque la gente tiene un sentido propio de a quiénes elegir. Y elegirán a alguien que ellos consideren que es el idóneo o el que les llamó la atención para ser presidente. Y eso tiene que ver mucho más con las narrativas modernas y las maneras de ponerse dentro de una campaña, de una elección, sabiendo entender qué quiere la gente, cuáles son sus miedos, qué le causa placer cerebral, qué le causa seguridad y qué le causa miedo. Va mucho más allá de la narrativa del mártir. Así que el mártir puede ser algo que llame la atención y te sume dentro de una sola tendencia mucha más atención. Quizás lo que estamos viendo es una interna dentro de la revolución ciudadana. Quizás a lo mejor esa interna no le conviene en este momento a Luisa González o no le conviene a otros, porque le están quitando un poco el puesto que a lo mejor siente que ella se ha ganado. Y quizás eso puede ser que a corto plazo pueda ser una bomba interna que detone y haga que estas dos fuerzas se separen. ¿Por qué? Porque en este país, cuando tú ves a alguien que puede ser presidente, lo primero que hace el status quo político es tratar de minimizarlo. Por esa razón, Noboa fue totalmente subestimado, totalmente minimizado, totalmente llevado a menos, a tal punto que Jan Topic lo nombró y le dijo: Noboa, tú y yo estamos elevando el debate. Y dícese que en ese momento el hombre fue notado por el Ecuador y ganó votos. Pero yo creo que la historia es otra. Yo creo que él supo manejar bien y sabe manejar muy bien cuándo hablar y cuándo callar, cuándo dejar que algo se caliente y cuándo dejar que algo se enfríe. En eso yo estoy de acuerdo muchas veces con la comunicación gubernamental. A veces es mejor cosas no tratar de arreglarlas. Más bien dejar que la gestión y dejar que el día a día la conviertan definitivamente en algo que lo puedes luego superar. Porque
para eso quieren muchas veces los políticos que el presidente se haga cargo de ciertas cosas, para ponerlo a hablar de eso, para generarle una crisis en la cual luego no pueda salir. Como lo hicieron con Lasso. Lasso era un hombre que con 4 tweets ya lo tenían hablando de un tema. En ese aspecto, Noboa es, lo voy a decir fácil, entre más le digas que saque a alguien, entre más le digas que haga un movimiento, yo pienso que menos lo va a hacer. Así que están usando la técnica equivocada con el presidente, a mi criterio, obviamente. Entonces, mártires o no mártires, vamos a ver qué pasa, porque la política es cíclica y a veces termina sorprendiendo.